Muy buenos días, pueblo dominicano. Muy buenos días, América. Buenos días, mundo. Aquí estamos nueva vez en tu canal, el J8 y la Gaviota Blanca. Bien, vamos a continuar hablando del complot de los sargentos técnicos de la aviación militar dominicana y las cosas que se derivaron a partir de la delación, porque no fue develado, fue traicionado por uno de sus miembros. Y estamos haciendo estas cosas, más bien porque son hechos históricos que las generaciones emergentes desconocen, y a la vez muchas cosas que sucedieron que confundió aparte el pueblo dominicano. Muchas personas creyeron el montaje que había hecho el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo para distorsionar las cosas, y nosotros vamos a hablar de eso. Pues bien, a raíz de que el capitán Juan de Dios Ventura Simón se desertara de la aviación militar dominicana, llegara a Puerto Rico, dejara la nave allí y se fuera directamente a Cuba a juntarse con los expedicionarios que se estaban entrenando ya para venir a República Dominicana. Tan pronto este señor llegó allá, pues se juntó con ellos, pero cabe significar que Fidel Castro nunca le tuvo confianza al capitán Juan de Dios Ventura Simón, porque él decía por lo bajo que podía ser un espía de Trujillo. Pero bien, este facilitó todos los medios, camuflaron el avión con la insignia de la aviación militar dominicana y prepararon el escenario. Ok, cuando ya la expedición iba a salir para Santo Domingo, el capitán Juan de Dios Ventura Simón, que iba a venir en el avión como copiloto, porque sabía en qué zona se podía aterrizar, le dijo a Fidel que él iba a regresar nueva vez a Cuba, porque él no era un soldado adiestrado para pelear en tierra. Por tanto, no reunía las condiciones para deambular en la montaña. Pues bien, Fidel le dijo: no te preocupes, que tú vuelves para acá. Pero por lo bajo le dijo a el comandante Delio Gómez Ochoa: cuando lleguen allá, el capitancito ese déjalo allá. Bueno, Juan de Dios Ventura Simón ignoraba eso. Y salió la expedición. Llegaron un domingo, 14 de junio del año 1959, y cuando llegaron a la pista de aterrizaje en Constanza, los militares destacados allí se dieron cuenta que ese no era un contingente de la Fuerza Regular Dominicana. ¿Por qué lo dijeron? La vestimenta que traían, muy avanzada a la de aquí, y la barba que le cubría gran parte del rostro.
se dio la voz de alarma, sonaron los primeros tiros de los expedicionarios y se marcharon para la montaña. Se estuvo combatiendo unos cuantos días. Siempre la ventaja la llevaban las tropas dominicanas, no porque estuvieran más preparados que los que llegaron, jamás en la vida. Quiero que se sepa eso. Nosotros los soldados de República Dominicana en ese tiempo estábamos acostumbrados a tirarle a un cartón en el campo de tiro. Nunca tuvimos un enfrentamiento con nadie. Ese fue el primero. Claro, haciendo la excepción de aquella expedición que llegó por Calconcite, creo que en el 48 o algo así. Pero en ese momento actual, ese fue el primero. Bien, tiro por aquí, tiro por allá. Recuerdo que los primeros soldados dominicanos que cayeron a raíz de esa expedición fue el sargento Vivieca de Cambita, San Cristóbal, y Otilio Pérez Rodríguez, creo que de La Vega. Fueron los primeros. Bien, la primera persona que fue hecha prisionera de los expedicionarios fue un señor de mi pueblo, a quien yo había conocido cuando yo era niño. Se llamaba Rafael Pereyó. Fue la primera persona. Cuando apresaron a Rafael Pereyó, Pablo García Cordero, de Vito, también de mi pueblo, me llamó y me dijo: Eloy, ese señor que está preso ahí se llama Rafael Pereyó y es de Montecristi. Yo lo conozco bien. Bueno, para evitar problemas, nos alejamos del grupo y se llevaron a ese señor. Ya ustedes saben lo que le sucedió. Siguieron los combates, tiro por aquí, tiro por allá, que ya agarraron un expedicionario en tal sitio, que agarraron otro por otro lado. ¿Por qué ellos llevaron la desventaja? Porque quiero que se sepa que el campesino dominicano nunca apoya guerrilla. El campesino dominicano es débil con los guardias. Cuando tú llegas a un campo y le dices que eres militar, que eres un guardia dominicano, te brindan las atenciones. Pero si tú le dices que eres un conspirador para derrocar el gobierno, ahí mismo pasó el palé. Te delatan, tú puedes estar seguro en un 100%. Así cayeron prisioneros la mayoría de esos muchachos. Pero el primero en ser, aquí quiero hacer énfasis, no fusilado, que se escriba esto, fue asesinado. Porque yo viví esto, yo lo vi y puedo dar constancia de cómo fue asesinado Enriquito. Enriquito estaba prisionero ya, lo estaba interrogando el general Juan Tomás Díaz, que fue el primer jefe de operaciones en Constanza cuando llegó esa expedición. De ahí derivaron muchas cosas que profundizó más la enemistad entre Juan Tomás Díaz y Trujillo. Pues bien, cuando el general estaba interrogando a Enriquito, cabe significar que unos meses antes
Trujillo había dado la orden de que todos aquellos soldados que habían despedido de las Fuerzas Armadas por mala conducta, incluyase todo, cuando digo mala conducta, pues los ingresaron de nuevo. Nosotros, los guardias viejos que estábamos ahí, le llamábamos los recauchados. Ese era el refrán entre guardias. Ese de los recauchados. Lo que daba a entender que era un veterano que lo habían vuelto a ingresar. Bien, había uno de esos veteranos, sabrá Dios, un asesino confeso de aquellos tiempos, que había sido separado, pero ya tenía el uniforme otra vez. Cuando el general Juan Tomás Díaz está interrogando a Enriquito, Enriquito le dijo de dónde procedía su entrenamiento militar, que había estado preso en tal sitio, que había estado en qué sé yo qué. Ese guardia le dijo delante del general Juan Tomás Díaz: pues tú dices que te has salvado de todos esos sitios, pero te llegó la hora. Le descargó una carabina Cristóbal M2, calibre 30. Fue recriminado duramente por el general Juan Tomás Díaz, pero esto llegó a los oídos del jefe y unos días después Juan Tomás fue reemplazado como jefe de operaciones y mandaron a otra persona no con un historial muy bueno, aunque le duela a quien le duela, porque era conocido por el pueblo dominicano, Santo Mélido Marte. Fue como jefe de operación. Bien, yo quiero decirle a ustedes que la mayoría de los prisioneros que agarraron vivos, los expedicionarios, fueron traicionados por los campesinos. Fueron traicionados por los campesinos, que ellos, en su desesperación por romper el cerco que le tenía la aviación militar dominicana y otros miembros también del ejército, una fuerza mixta que estaba combatiendo, pues confiaban en los campesinos, le pedían orientación, estos le decían que iban a ver por dónde estaba la guardia para avisarle por donde ellos pudieran salir más fácil, pero mentira, le decían a la guardia: te traigo uno. Así cayeron la mayoría. Vamos a seguir, si Dios lo permite, mañana, porque como les dije antes, tengo limitaciones en los contenidos. Para continuar con la captura de Juan de Dios Ventura Simón en esa expedición y las cosas que de ahí en adelante padeció este heroico capitán de la aviación militar dominicana. Vamos a poner punto final hasta aquí, diciéndole a ustedes que estamos hablando de estas cosas únicamente de la expedición del 59 y todo lo que se derivó de ella. No queremos meternos más para lo hondo, porque en el fondo ustedes saben lo que somos y lo que nos entrenamos en la guardia de aquel tiempo, muy cautelosos al hablar. No queremos señalar a nadie, no queremos acusar a nadie, solamente queremos ofrecer datos para la historia. Entonces, mis amigos, gracias. Nos vemos mañana. Recuerden que nuestra vía de contacto es el 809-604-5199. Y decirle a ustedes que le digan a la vecina que yo soy el J8 y ella es la gaviota blanca. Feliz resto del día para todos.